3. Nos falta el coso. Acción. Profesor, buenos días, buenas tardes. Estuvimos investigando un poco sobre su perfil, nos dimos cuenta de que es médico y es historiador también. ¿Por qué? ¿De dónde surge como esa mezcla cuando él dice necesito que esto esté junto? Pues la verdad es que eso fue desde el pregrado, porque tuve la oportunidad de entrar a una escuela nueva que surgió de la crisis del San Juan precisamente. Profesores de la universidad decidieron abrir una escuela privada, como pasó con una escuela de ingeniería o una escuela de medicina. Y allí abrieron una cosa nueva un programa que incluía historia, epistemología y filosofía de las ciencias, cosas de este estilo, y a mí eso me encarretó. Y la verdad es que durante todo el pregrado estuve participando en el grupo de investigación que había en ese momento sobre historia de la educación médica. Y ya pues seguía haciendo medicina comunitaria, familiar y toda la cosa, y con la historia lograba articular la historia de las comunidades, de los territorios, con la historia de la medicina, con la historia de otros saberes incluso. Entonces ahí se fueron juntando todas las cosas alrededor de ciencias sociales y salud, digámoslo así, pero el eje es historia. Y después decidí estudiar, entonces, historia de la medicina, historia de la salud, entonces maestría en historia y después doctorado en historia. ¿En qué momento usted empieza a trabajar por la salud pública en Colombia, desde la historia y desde la medicina? Sí, pues hubo un punto de inflexión con un ejercicio que hicimos en el grupo de investigación que teníamos en esa escuela de medicina. Nos pidieron que participáramos con la historia del sistema de salud cuando se estaba haciendo el estudio nacional de salud, el estudio sectorial de salud. Esto en el 87, entre el 87 y el 90. Y bueno, decidimos hacer una historia de 100 años, no de 10 años como nos pedían, del sistema de salud, y eso me encantó, la verdad. Tal vez fui el que más trabajó en eso, y después hice una especialidad en bioética, y alrededor de la bioética entré con la discusión sobre el derecho a la salud. Lo justo en salud, ¿qué es eso de la justicia sanitaria? Entonces, ¿cómo trabajarle al tema de los derechos de cara a los sistemas de salud? Y preciso, en esa época venía la formulación de la Ley 100 y la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, se dieron las cosas para que pensara los sistemas de salud, colombianos y otros, desde la perspectiva del derecho a la salud. Eso me llevó también a la equidad y a una corriente latinoamericana de medicina social y salud colectiva. Es decir, ahí se abrió más justicia sanitaria y derecho a la salud con relación con otros. Digamos. Por ejemplo, la Universidad Nacional tiene el doctorado en salud pública, es un doctorado de 20 años, es bastante nuevo. ¿De casualidad usted hizo parte de la formulación del doctorado o fue Sí, aparte? pues tuve oportunidad de participar en el seminario interfacultades que se hizo para formular el proyecto, pero justo cuando ya estaban en la etapa final, pues tuve que salir a la Secretaría de Salud de Bogotá, en una comisión y entonces ahí ya me perdí la última fase. Pero siempre he estado en relación con el doctorado, la verdad, desde donde me ubiqué, que es el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina y el Centro de Historia de la Medicina, entonces siempre alimentando el tema histórico de la salud pública y de los sistemas de salud. Quiero que nos hable un poco de cómo es esa relación entre la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Medicina, y la salud pública en Colombia. Poco cómo ha sido, brevemente, y también la segunda punto es, ¿usted cómo cree que debe ser esa relación? Ya. Bueno, esa relación es histórica sin duda alguna, ¿no? Hace parte de la construcción de país, ¿sabe? Es decir, eso es algo que no se reconoce con suficiencia. Y es que desde el primer momento de conformación de la nación, esta república del estilo francés que tenían en mente las élites criollas, ¿no? En eso coincidían Bolívar y Santander, pues había que crear una institucionalidad, ¿no? Para esa nueva república. Y ahí, Universidad Central, 1926, y se recoge desde 1826, y 1819, por un lado el 26, Universidad Central, y en el 1819 se dice, bueno, esta institución llamada Hospital de Caridad San Juan de Dios, que viene de la colonia, debe ser una institución del país, de la nación, y se nacionaliza, y se crea como parte de la construcción de Estado Nacional. Por eso es tan importante reconocer eso, porque las dos instituciones que empiezan ya muy hermanas desde muy el comienzo, pues hacen parte de la construcción de nación. Entonces no solamente en la formación médica estrictamente, sino justamente en toda esta idea de una visión de salud pública, de responder a los problemas de salud de la población colombiana.
Por ejemplo, pues los médicos formados en la Universidad Nacional en 1867, cuando se crea, hacen parte de la Junta Central de Higiene, que después se constituye en 1886. Son ellos los que traen toda esa visión de higiene microbiologizada y toda esta cosa de la gran higiene moderna, y después entran en la política pública, en el Departamento Nacional de Higiene, en los años 10 y 20, es decir, siempre están involucrados estos médicos formados y que forman también otros médicos de la Universidad Nacional y del Hospital San Juan de Dios, siempre en la política pública. Pero además prestando servicios, formando gente que va por todo el país y termina siendo una gran diáspora muy fértil, ¿no? De nuevas escuelas, bueno, de solución de problemas de país. Entonces, eso es una relación, digamos, de identidad, pero además estructurante de nación, que no se ha reconocido suficientemente, entre Universidad Nacional y Hospital San Juan de Dios, que ha sido pues, finalmente la cuna de todo esto. Nosotros creemos que la democracia es algo que está en discusión ahorita, de qué forma se aborda la democracia. Entonces queremos saber qué relación encuentra usted en la construcción de la democracia desde el bien común, de pronto sí explicamos un poco qué es el bien común, y la educación no, perdón, la salud. La salud, cómo vincular la salud con el bien común, teniendo en cuenta los nuevos retos que tiene la democracia en términos de participación. Claro, eso también es histórico, la verdad, porque digamos en una etapa de ampliación de la responsabilidad de los estados nacionales, que empieza a darse muy a final del siglo XIX y comienzos del XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pues un poco se empieza a discutir qué cosas son claramente comunes que tengan que ser adoptadas o respondidas o prestadas incluso por el Estado mismo. Es la primera fase del concepto de servicio público, digamos, ¿no? Y allí se empezó a encontrar que efectivamente había una responsabilidad pública que debía ser como un acto colectivo de organización financiera y de prestación de esos servicios públicos. Esa es como la visión esencialista del servicio público a cargo del Estado. Pero aparte de eso, pues el tema común es comunidad. Es todo lo que las comunidades han construido en su propia historia, en su forma de habitación y de construcción de territorio y de modo de vida, que hay distintas comunidades, ¿cierto?, alrededor de sus bienes comunes. Entonces siempre hay esta tensión entre qué es lo común y qué es lo singular o lo particular, y cómo se va generando entonces un proceso de articulación. Bueno, pues esa es una aspiración de casi todas las sociedades, pero hay un periodo muy fuerte, ¿cierto?, de transformación, que yo creo que ese es el que estamos ahora viviendo en todas sus expresiones, que es esta idea de que no es necesario pensar en bienes comunes o en servicios públicos o cosas que sean realmente colectivas. ¿Por qué? Porque esto va en contra de la iniciativa privada y es la agencia de los individuos lo que prima sobre el resto de la sociedad y del Estado además. Eso es una visión neoliberal de la sociedad precisamente, que fue muy del siglo XVIII, pero que se recupera con esta crisis de los 70 y que pone entonces a funcionar esa idea. Y claro, eso se ha globalizado y en nuestras vivencias se ha incorporado. Entonces nos cuesta mucho trabajo decir qué es lo común, pensamos más es qué es lo mío, qué es lo que me identifica, cómo yo logro una identidad propia suficientemente diferenciada de los otros. Y por mi propio esfuerzo, cómo me consigo las cosas. Entonces, realmente hoy tenemos la expresión máxima de un individualismo extremo, ¿sí?, que hace que sea muy difícil pensar en bienes comunes o en asuntos comunes incluso, ¿no? En las familias mismas está pasando. Entonces, por eso es muy importante volver a discutir sobre el bien común. ¿Qué es lo que permitiría una sociedad como esta, tan descuadernada y llena de violencias? ¿Qué es lo que permitiría, bueno, salir en una dirección distinta? Pues pensamos que es la idea de bien común. Y no en un ámbito particular, sino justamente en una perspectiva más de articulación de un campo social, de una red social, de unas relaciones que permiten ir hacia algún sitio distinto al que vamos. En un ánimo de que estas nuevas generaciones, nosotros, entendamos la importancia que tiene la reapertura del hospital, quisiera que nos comentara un poco en qué contexto se da el cierre del hospital, o sea, qué pasa para que se cierre, cómo se logra mantener y cuál es la relevancia de que hoy se reabra y también cuáles son los retos que eso representa, ¿no? De acuerdo.
Pues sí, es que la historia de este hospital es muy particular porque a pesar de ese carácter que se reconoció como institucionalidad pública al comienzo, justamente en la segunda mitad del siglo XIX, entonces se empieza a considerar simplemente como producto de la caridad de los pudientes hacia los pobres. Y esto por un pensamiento muy cristiano que tenemos también. Profe, ¿Sí? rápidamente, ¿en qué año abren el edificio del Hospital San Juan de Dios? Bueno, es que son dos momentos distintos. Ok. Hay un edificio anterior del siglo XIX que es el de Jesús, María y José, un hospital que estaba en la avenida, Carrera Décima, entre Carrera Décima y Novena y calles 11 y 12. Y allí se trató de expandir al máximo, pero eso obviamente fue superado por las necesidades de Bogotá y de la región y del país en general. Entonces, realmente lo que vemos hoy es el producto de una decisión de siglo XX. Esta compra del lote, este predio grande, los Molinos de la Ortúa, que se da en 1911, era para unos asilos de la gobernación de Cundinamarca dentro de la beneficencia de Cundinamarca. Y por la epidemia de gripe de 1918, que fue una cosa muy fuerte, un impacto muy grande, cambia la decisión y se dice, no, aquí hay que poner un gran hospital, y es el Hospital San Juan de Dios que hay que trasladarlo acá. Y entre 1920 y 1926 se construyó y se hizo toda la cosa con la convocatoria arquitectónica muy al estilo francés, y eso es lo que hace que hoy en día ese hospital esté ahí y tenga una historia particular en este punto de la ciudad. Y retomando con lo que usted venía, de que en un principio el hospital era como un proyecto de beneficencia. Sí. ¿En qué momento cambia a ser ya algún proyecto de salud pública en Colombia? Bueno, es que realmente, pues siempre salud pública estuvo ahí atravesando en el sentido de lo público, de lo colectivo, de lo poblacional. La escuela de salud pública original, digamos, del país se construye en la Universidad Nacional y en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, lo que pasa es que hay una trayectoria muy particular en el sentido de que de caridad, beneficencia, se pasa a la idea de asistencia pública, pero siempre pensando en que es un hospital para pobres, que combina recursos de donación, ¿cierto?, de los pudientes como caridad, filantropía, digámoslo así, con algunos pocos recursos del Estado, porque el Estado tampoco asumió claramente que esto era una institución pública 100%. Incluso la crisis de los 70s, aquí en la Universidad Nacional, con el Hospital San Juan de Dios, la toma del 75 y toda esta crisis donde participa el decano Guillermo Ferguson, tiene que ver con eso. Lo que planteaba Guillermo Ferguson es, hombre, ese es un hospital público del orden nacional. La Universidad Nacional tiene ahí sus escuelas. Entonces, ¿por qué no el Estado da los recursos para mantener ese hospital como debe mantenerse, para hacer investigación, docencia, extensión, etcétera, bien hecha? Pues no, el Estado colombiano ya venía de vuelta sin haberse expandido suficientemente, ya estaba entrando en una lógica neoliberal y prefiere, por ejemplo, el gobierno de Julio César Turbay, crear una fundación como una entidad privada, ¿cierto?, para que administrara el hospital, Fundación San Juan de Dios. Y claro, después se descubre, después de la crisis, se descubre que es una fundación espuria, es decir, eso fue creado por el Estado, luego es una entidad pública. ¿Quién era el privado ahí? No, caridad supuestamente era lo privado. Fíjense cómo es una lógica muy perversa, porque eso da condiciones para que después el Estado mismo no asuma que esa institución es patrimonial, es de la nación, tiene más de 400 años y por tanto debe ser sostenida por el Estado. Eso fue lo que pasó con la crisis del cierre. Ya fue reconocida, ¿no?, como patrimonio. Claro, entonces, ¿qué pasa? Se cierra por una crisis muy profunda generada por el nuevo modelo de sistema de salud de la Ley 100. La Ley 100 es un modelo de aseguramiento individual, ¿cierto?, de régimen contributivo, régimen subsidiado, y tiene a unas entidades promotoras de salud, pero que administran los recursos públicos para ordenar toda la atención. Pero eso lo ordenan a través de contratos de venta de servicios entre los prestadores, hospitales y clínicas, y estos señores aseguradores, entre comillas, ¿no? Entonces, como el Hospital San Juan de Dios tenía una carga laboral muy grande, tenía una convención colectiva, tenía una cantidad de condiciones, los profesores eran pagados por la Universidad Nacional muy precariamente, los residentes también muy precariamente, entonces pues entró en crisis porque no lograba tener suficientes ingresos para pagar todos sus gastos.
¿sí? En una lógica muy empresarial. Sí, Bueno, es terrible. de privatización, Es terrible, claro, sí. eso fue una privatización. Y entonces, en ese momento, entra en crisis en el 99, ya hay un déficit muy grande y el Estado no lo asumió. Dijo, no, eso es una entidad privada, luego yo me retiro, más bien que hagan parques o cosas ahí, pero eso no va a ser un hospital. Y se deja cerrar. Solo los trabajadores y trabajadoras, algunos profesores, algunos estudiantes, los estudiantes estuvieron muy metidos en el asunto, trataron de conservar el hospital, se mantuvieron en el hospital, a pesar de que salió el último paciente en 2001, le quitaron el agua, la luz, todas las cosas, muchos trabajadores se fueron a vivir allá para cuidar el hospital, ¿sí? Y empezaron una serie de trámites legislativos y judiciales para que no se perdiera ese hospital. El primer triunfo de los trabajadores y trabajadoras es la Ley 735 de 2002, que es la que dice, estos son patrimonios, se llaman monumentos nacionales, Hospital San Juan de Dios, Instituto Materno Infantil, Instituto Inmunológico, ¿sí? Y ahí estaba Gustavo Petro en el Congreso y ayudó también, ¿no? Varios otros más, pero estuvo muy, muy metido en eso y por eso dijo, esto hay que recuperarlo. Y se ha vuelto la obsesión de Gustavo Petro precisamente, porque es tal vez de los que más ha reconocido que hay un patrimonio fundamental. Pero es una lucha histórica, ¿sabes? Es una lucha histórica. Pues todo inicia con la ley 100. Exacto. Que mencionaste. Pues el quiebre, aunque ya venía mal, la crisis por eso, porque no se asumió por parte del Estado, ya venía mal. Pero, profe, una pregunta. Claro, usted dice que Julio César Turbay le da como este carácter de fundación. Sí. ¿Quién manejaba esa fundación? O sea, ¿quién era el que administraba No, pues, realmente el San Juan de Dios? Fundamentalmente la Beneficencia de Cundinamarca, creada desde 1869 y que ha administrado toda esta idea de la caridad, ¿no?, privada, y también la asistencia pública. Recibió una plata del Estado, pero obviamente insuficiente, de una cantidad de instituciones en toda Cundinamarca y Bogotá, con unos predios, una serie de donaciones, incluso de grandes predios, como por ejemplo todo este sitio donde estamos, que era la Hacienda El Salitre de JJ Vargas, que la dejó para el Hospital San Juan de Dios, que todo lo que se produjera allí, por rentas o por ventas o lo que fuera, tuviera que entrar al San Juan de Dios. Bueno, la Beneficencia nunca lo hizo, nunca respondió por eso. Y sí se han vendido todos estos edificios que ven a nuestro alrededor, son producto de unas ventas que creemos que son ilícitas. Ahí hay algo raro, ¿sí? Y hay que recuperar esa idea. Entonces, hasta el 99 lo administra la Beneficencia de Cundinamarca. Sí. Luego entra como en este pleito legal, producto de la ley 100, de no lo vamos a financiar más. Sí. Ahora esto queda en manos de los trabajadores. No, ni siquiera. Hubo una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, ¿sí?, diciendo, bueno, las cuentas no dan. La venta de servicios no da para pagar los gastos, entonces hay que ir quitando servicios y quitando cosas hasta que sale el último paciente y dicen, entonces hay que ya liquidar. Y liquidar este hospital era la fundación, ¿cierto? Pero viene el otro trabajo el otro esfuerzo de los trabajadores, que se pusieron en una acción popular, y el Consejo de Estado finalmente falla en 2005 diciendo, pues todos los elementos de juicio apuntan a que esta es una institución pública. Y eso fue una demanda de los decretos de creación de la Fundación San Juan de Dios. Entonces esos decretos efectivamente son espurios, son ilegales, no existen. Luego esto es una entidad pública y el Estado tiene que responder por ella. Todo por el trabajo de los trabajadores, ¿verdad?, que fueron los que lideraron todo esto. Y por eso cambia la orientación, ¿sí? Y gracias también a su gestión, pues por otras demandas, entonces se obliga a que se cumpla la ley 735 de 2002, que no se había cumplido, ¿sí? Y entonces por eso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Cultura tienen que recoger unos recursos y destinarlos a la restauración del Hospital San Juan de Dios, ¿sí? Ahora, en ese tránsito, pues hay un ires y venires, ¿no? Y estos ires y venires es que cuando Gustavo Petro fue alcalde, entonces le compró a Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca le compró el predio y trató de reactivarlo, contrató la formulación se llama Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, a la Universidad Nacional. La universidad hizo un equipo enorme y efectivamente elaboró un PEMP. Y antes de que se firmara el PEMP, cambió el gobierno. Entonces,
el gobierno de Enrique Peñalosa decidió que que eso seguía siendo una cosa inviable, que mejor hacer unos buenos negocios allí, en una perspectiva de negocio, ciudad negocio es lo que le cabe aquí a Peñalosa. Transmilenio o algo así. Pues parecido a Transmilenio, habían hablado de eso incluso. Pero no, aquí fue entonces generar un cambio en la propuesta del PEMP, ¿sí? Para que la torre central, que tenía un nivel de protección bastante alto para conservarla, le bajaron el nivel de protección, de conservación, y entonces con eso se podría demoler y crear un nuevo hospital. Decidió llamarlo además Nuevo Hospital Santa Clara, porque era el de Bogotá, ¿sí? Para acabar con esta cosa de la nación. Segundo, para quitar esa idea del San Juan de Dios, que era como antigua, ¿sí? Y pues todo el resto del predio usarlo fundamentalmente como un centro comercial, ¿sí? De venta de servicios, de salud, y hacerlo realmente viable en medio del mercado. Bueno, esa es la visión. Y dejó además firmada una licitación para un contrato con una firma española que se llama Copasa, para que derrumbaran la torre y construyeran ese nuevo hospital, incluso con otros módulos nuevos para materno-infantil. El materno-infantil más bien dárselo al cancerológico y crear otra unidad nueva dentro de la cancha de fútbol del hospital. Es decir, tiene una cancha de fútbol dentro del hospital. Es enorme, tienen que conocerlo, por favor. Pero, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron? Pues, ¿qué pasó? Llegó Claudia López y decidió que efectivamente se firmaba el contrato con la subred, eso lo armó Peñalosa, las subredes, ¿no? de hospitales públicos convertidos en empresas sociales del Estado, pero por redes, subredes, y esa subred entonces contrató con Copasa. Y pues, ¿qué pasó? Que la primera cosa que tenía que hacer era presentar el proyecto de demolición para construcción de lo nuevo. Y el Ministerio de Cultura 3 veces ha recibido esos proyectos hasta que dijo, no, mire, no, esa torre se puede restaurar, se puede reforzar, se puede reutilizar, y sus argumentos y la forma como usted presenta el proyecto de demolición no nos convence y creemos que el patrimonio debe conservarse completo. Okay. Y esa es una decisión que hasta ahora por fin se le hicieron suficientemente explícita, y por eso Copasa no ha podido entonces avanzar en su proyecto. Y ahora hay que negociar con ellos, porque ya es de la nación. En el contexto actual, 2023 ya, 2024, ¿sí, cuál cree usted que es la importancia de un hospital como el San Juan de Dios en Bogotá? No, y también como importante mencionar esos retos institucionales, ya mencioné el primero, ¿hay algo más que se deba ahorita pelear desde la ciudadanía y desde lo común? Claro, porque realmente con esa desidia, ese abandono que tuvo, una forma muy absurda de liquidación de la fundación, que empezó a vender todo lo que estaba por dentro del hospital, ¿no? sin ningún control, más o menos, que era de su propiedad. Es decir, hay un despojo realmente de patrimonio y de historia y de muchas cosas. Entonces, claro, la lucha ha continuado, afortunadamente, no se ha dejado perder esa visión. Y entonces lo que hay ahora es justamente la recuperación de su carácter patrimonial, cultural, en salud, no solamente en medicina, en salud pública, en todas las profesiones de la salud, las especialidades médicas, el lugar que ocupa además en Bogotá, en las vivencias que tienen las familias de Bogotá alrededor del Hospital San Juan de Dios y el Instituto Materno Infantil, es decir, en una perspectiva de patrimonio integrado, patrimonios integrados. Incluso hay una cosa ahí muy bonita de patrimonio natural también. Es decir, ese rescate patrimonial tiene que ser en una forma muy amplia, no de edificios, digamos. Y claro, a la hora de la decisión que también se tomó con el impulso y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras, de que el gobierno nacional, pues en el plan de desarrollo, ¿no?, decidiera darle facultades extraordinarias al presidente para comprar y crear una nueva entidad del orden nacional, que es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces ya es el reto hacia adelante. ¿Y cómo quedó planteada esa entidad? Porque ahí participamos de la Universidad Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Agencia por la Defensa del Estado, bueno, toda esa serie de instituciones para decir, esta entidad es una entidad especial del orden nacional, ¿sí?, que tiene por lo menos 5 funciones. La primera es servicios de salud de la mejor calidad para todo aquel que lo necesite, en un sentido de lo público, de lo común, digamos, ¿sí? Segundo, formación en las distintas escuelas que tienen que ver con la salud, todas las profesiones de la salud, pero también técnica y tecnológica, que va a ser la Universidad Nacional.
Tercero, investigación, innovación, desarrollo tecnológico, que van a ser los grupos de la Universidad Nacional, pero también el Instituto Nacional de Salud, que entra a formar parte, que es público también, obviamente. Patrimonio, todo el tema patrimonial en el sentido muy amplio del término, patrimonio cultural de la salud, pensando en la diversidad de culturas de la salud, no solamente la cosa científico-técnica, ¿sí? Ahí también se abre a un trabajo nacional. Y obviamente el tema de políticas públicas, de asesoría y de acompañamiento de políticas públicas. Luego es un hospital no para Bogotá, es para la nación entera, ¿sí? Y estaría acompañando las distintas decisiones de los ministerios para que esto tenga realmente presencia nacional. Y la Universidad Nacional pues puede hacerlo también porque es parte de su misión, ¿sí? Entonces ahí volvemos a juntar ese proyecto de dos instituciones que contribuyen a construir nación en medio de una globalización que casi nos obliga a desaparecer la nación y que quede en una cantidad de mónadas llamadas individuos. El nombre del santo, San Juan de Dios, ¿tiene alguna relación como con el hospital o fue puesto solo por como al azar? Muy importante esa pregunta porque tiene que ver con la colonia. Recuerden ustedes que ese Estado español se apoyó en la iglesia católica, apostólica y romana y en las órdenes, ¿no?, religiosas de múltiple tipo. Y entonces en 1636 más o menos se le da la entrada a la Orden de San Juan de Dios, que era una de las misiones que se encargaba precisamente de la atención en salud de esa época, que era bastante precaria, más bien ayudar a bien morir. Entonces tenía una serie de instituciones por delegación de la colonia, ¿cierto? En muchas partes de América Latina hay muchos San Juan de Dios por todas partes, ¿cierto? Por ese origen tal. En 1727 entonces se hace una ampliación de ese hospital, pues realmente se crea allí ese Hospital María y José en el centro de Bogotá y ahí está la Orden de San Juan de Dios, ¿sí? Entonces casi que ese nombre es constitutivo y por eso se decidió desde muy tempranamente continuar con el nombre Hospital San Juan de Dios de Bogotá, tal. Ahora, lo que pasa es que dentro de esa trayectoria, pues como venía de la caridad y todo esto, pues viene esta otra idea de que es una entidad pública. Pero cambiarle el nombre también sería como afrontar su propia identidad, ¿sí? Entonces mejor explicar la identidad, pero no acabar con ella, no ponerle un nuevo nombre, claro. Eso hace parte del patrimonio. Bueno, y si llegaron hasta acá, dejar como la cuña importante de visitar el IDPC para hacer las visitas al hospital, a los restos que hay en este momento, ¿no? De acuerdo, es que hay un elemento ahí muy importante. Bogotá adquirió obviamente el predio y efectivamente se encargó a través del PEMP de la gestión de este patrimonio, ¿no? El ente gestor, precisamente, pues temporal en todo caso, fue el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Es muy interesante lo que ese instituto ha hecho en los últimos 4 años, porque realmente se dedicó a hacer un programa de investigación que permitiera recuperar esa idea de patrimonio, arma este concepto de patrimonios integrados, ¿sí? Y empieza a ver que el San Juan de Dios está atravesado por la historia nacional. Entonces trata de recoger todo esto y recientemente acaba de sacar un libro que se llama Guía Crítica del Hospital San Juan de Dios, que lo consiguen ustedes muy fácilmente y alrededor de esta experiencia de investigación y tal, entonces hace unas visitas programadas para pues percibir ese patrimonio, hacerlo propio, digamos, no convertirlo en una casa de fantasmas, sino justamente apropiarlo como parte de la ciudad y del país, ¿no? Esa es la pretensión y lo hacen muy bien además. Y no sé si nos podría de pronto precisar cómo acceder a esas visitas. Por la página web del IDPC está claramente el anuncio frecuente, pero también se les puede escribir para que les informen y los inviten pues, a participar de las visitas. Hay una intención, una voluntad política por parte del gobierno nacional de recuperar San Juan de Dios. Usted, el profesor Mario Hernández, está encargado de la comisión, creo que es interministerial. Interministerial, sí. Para como poner a funcionar otra vez ese hospital. O sea, bueno, uno como en qué va y dos como explicado pues en términos sencillos, como qué hay que hacer para volver a poner a funcionar un hospital de este tamaño. Claro, muy bien. Bueno, pues efectivamente la comisión ya existe, esa es una estrategia interministerial que tiene una comisión, pero tiene en cada uno de los ministerios e instituciones relacionadas, Universidad Nacional, tiene sus propios grupos de trabajo. Entonces,
digamos que eso ya ha venido andando. Desde el comienzo de este gobierno se empezó a organizar ese diseño porque se sabía que el gobierno nacional tenía como prioridad la reapertura del San Juan. Entonces, efectivamente hay una serie de líneas de acción pensando en estas 5 misiones que se tienen y pensando en cómo se ponen a funcionar en el plazo que corresponda a la adecuación progresiva del espacio, porque efectivamente se están haciendo las restauraciones de todos los edificios, está a cargo del Ministerio de Cultura, pero siempre con el apoyo del Ministerio de Salud para definir sus usos, con la Universidad Nacional también, con el Instituto Nacional de Salud. Es decir, hay un plan de trabajo que ya viene ocurriendo, así que, y en los 5 frentes de misionales de la nueva entidad, entonces digamos que eso están dando. Ahora, hay un obstáculo real, que es este tema del contrato con Copasa que no se ha podido realizar y hay que renegociar. Entonces, esta misma tarde tenemos justamente con el Ministerio de Salud una reunión para crear una ruta de negociación para ver cómo se resuelve y una canalización de unos recursos que ya están puestos unos, pero que son insuficientes, entonces hay que seguir gestionando recursos con el nivel nacional, el Ministerio de Hacienda. Pero se tiene, digamos, una ruta muy clara construida en los últimos 2 años realmente. Muchas gracias al profesor y médico Mario Hernández. Gracias a ustedes.